Hola. Muchas gracias a Blanca, a Capitán Swing, a Guillermo, al Círculo de Bellas Artes y a ustedes por su asistencia. Voy a hablar en castellano, pero si no me entiendes, levanta la mano y puedo clarificar lo que estoy diciendo. Mi libro, que está aquí, fue escrito en la primavera de 2017, en el contexto de la victoria de Donald Trump. ¿Y por qué escribí este libro? Porque en los Estados Unidos, obviamente, tenemos una tradición fuerte de la supremacía blanca, racismo, colonialismo, etc. Pero la historia del antifascismo específicamente en las últimas décadas no fue muy conocida. Y durante la campaña de Donald Trump, un movimiento que se llama alt-right o derecha alternativa empezó en los Estados Unidos. Podemos hablar más sobre este más tarde. Pero en este contexto pensé que fue importante escribir como una introducción de la historia, la teoría, la argumentación del antifascismo, para que los militantes en los Estados Unidos sepan su historia, para que el público sepa lo que es el Antifa. El libro es historia, es una polémica en favor del antifascismo porque no creo que se puede ser neutral. Y fue una coincidencia extraña, pero el libro fue publicado días después de la muerte de Heather Heyer en Charlottesville en agosto de 2017. Entonces, a causa del hecho de que no había otro libro de este tipo, hablé mucho sobre el antifascismo en la prensa y todo esto. Y a causa de esto, recibí amenazas, trabajo en una universidad y el presidente de la universidad me condenó públicamente. Fue un tiempo difícil, pero todo está bien ahora, estoy aquí, puedo sonreír. Y bueno, no voy a decir mucho porque vamos a hablar sobre los temas del libro y mi compañera me dice que aquí no se hace preguntas mucho al fin y creo que vamos a cambiar esto esta noche con muchas preguntas. Gracias. Bueno, sí, como ha dicho Blanca, habíamos pensado que fuera un diálogo, ¿no? o más bien que yo le hiciera algunas preguntas a Marc y que, digamos, que pudieran introducir temas o polémicas que abre su libro, ¿no? Entonces, como él ha comentado, una de las cosas que comenta en el libro es que el término antifascista no es muy utilizado ni muy conocido en Estados Unidos y que de algún modo se importaba de Europa, pero sonaba muy raro. Es decir, como si en Estados Unidos el término, la expresión que se usa normalmente es antirracista, pero prácticamente como, digamos, Estados Unidos no ha vivido un gobierno, un régimen fascista propiamente dicho, ¿no?, en su territorio, quedaba algo así como una importación europea demasiado exagerada. Entonces, a partir de ahí yo quería preguntarle que, como lo que ha hecho es una historia general del antifascismo, digamos, desde los años 20 hasta, en realidad, hasta más o menos, bueno, sí, hasta después de la victoria de Trump, yo quería preguntarle cómo ve al movimiento antifascista en Europa y particularmente en España actualmente, y sobre todo en cómo se posiciona en los debates y en las polémicas que actualmente existen en este movimiento. Sí, para empezar es importante clarificar que aunque no tenemos la misma historia del antifascismo en los Estados Unidos, tenemos una historia de genocidio, de colonialismo, de imperialismo, de supremacía blanca, de racismo. Entonces, es importante clarificar que resistencia
de gente indígena, de gente negra, etc., es muy vieja y mucho más amplia que el término antifascismo. También, como has dicho, en los años 20 y 30, en comunidades alemanes, italianos, en los Estados Unidos, hubo grupos antifascistas, hubo grupos judíos luchando contra el fascismo en los Estados Unidos, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las Panteras Negras hablaron del antifascismo, especialmente en el contexto de su lucha contra la policía, porque después de la guerra, la gente en los Estados Unidos estaba en contra del fascismo. Entonces, las Panteras dijeron, si estás en contra del fascismo en Europa, en nuestras comunidades con la policía. Y en los años 80 hubo un grupo de skinheads antirracista que empezó un grupo que se llamó Anti-Racist Action, Acción Antirracista. Y la idea de empezar este grupo vino de Inglaterra con Anti-Fascist Action, pero decidieron cambiar el nombre a Anti-Racist Action porque pensaba que fue mejor en los Estados Unidos. El término Antifa no fue usado en los Estados Unidos antes de 2007 con el grupo Rose City Antifa en la ciudad de Portland, en Oregon, en el oeste. Y se puede ver especialmente con la influencia de las medias sociales, el uso de los símbolos europeos como las flechas, las banderas, porque en los años 90 Anti-Racist Action usaba otros símbolos. Entonces, hoy día en el contexto de los Estados Unidos, en el contexto de Europa, el traductor ha llegado. ya sabes todo. En el contexto de Europa y los Estados Unidos, hay muchas cosas que podemos discutir, pero para mí lo más interesante fue que en muchos países, en Francia, en Suecia, en los Países Bajos, en Italia, hay conversaciones sobre cómo luchar contra fascistas o ultraderechistas en el Parlamento, en partidos respetables. Porque me parece que es obvio y los antifa que hablaron conmigo y hice más de 60 entrevistas con antifascistas en 17 países en Europa, Estados Unidos y Canadá. Me dijeron que tenemos que pensar en una manera diferente cuando los fascistas tienen corbatas, están en el Parlamento y cómo hacer esto. Y es difícil porque la historia del antifascismo militante, y es importante clarificar que el libro es sobre esta tendencia que en inglés y italiano se llama antifascismo militante, en Alemania se llama antifascismo autónomo, por ejemplo, que se puede definir en un sentido flexible con un enfoque sobre acción directa y un escepticismo con el Estado. Bueno, en esta tendencia se puede entender sus orígenes específicas como tendencia específica en Inglaterra, Alemania y otros países, y especialmente en Alemania sus orígenes vinieron de una política autónoma que no quería crear un movimiento de masas. Entonces, la pregunta de la relación entre antifascismo militante y movimientos grandes es importante discutir. Entonces, ¿qué hacemos con partidos respetables, con Vox, con Rassemblement National, con estos? Hablé con un antifascista de Ámsterdam, en los Países Bajos, y él me dijo que aunque es necesario cambiar las tácticas
tradicionales del antifascismo todavía son importantes. Por ejemplo, Geert Wilders tenía un como político en su partido. Y después de unos días, este antifascista hizo investigaciones por el ordenador y todo esto, y descubrió que él tenía vínculos con nazis. Y escribió un artículo sobre estos vínculos y fue despedido. Es un ejemplo de las investigaciones tradicionales y la importancia de vincular políticos respetables con sus amigos fascistas explícitamente. Pero para hacer más, creo que es importante crear asambleas, plataformas que puedan incluir más de la clase obrera. En los Estados Unidos tenemos experimentos interesantes. Por ejemplo, hay un sindicato que se llama Industrial Workers of the World, o Trabajadores Industriales del Mundo, y ellos tienen un comité de defensa que empezó hace 100 años para ayudar a presos políticos, pero hace 2 o 3 años empezó a organizar como una forma de antifascismo de la clase obrera en un sentido de no con máscaras en acción secretas, pero como forma pública. Otros incluyen grupos así. Entonces hay un espectro, y en el contexto de estos partidos creo que es importante crear una alternativa, porque en mi opinión el fracaso de la izquierda en Europa y los Estados Unidos es una razón importante del desarrollo de la ultraderecha. Cuando hay partidos apoyando a neoliberalismo, austeridad, la gente va a buscar otra solución. Gracias. Bueno, has comentado, ¿no? Has hablado de fascistas con corbata, ¿no? Entonces, realmente hay un asunto complicado, peliagudo, que muchas veces consiste en saber a qué nos referimos cuando hablamos de fascismo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar por las estrategias, pero antes sí me gustaría, si pudieras hablar de si podemos establecer algún tipo de diferencia entre, por ejemplo, en España, partidos como Vox, de partidos como España 2000 o movimientos como Hogar Social. O sea, es decir, lo que entre, por decirlo de algún modo, neofascismo, extrema derecha. Es decir, es lo mismo el neofascismo, la extrema derecha, que la derecha radical. Y la segunda pregunta es, ¿y si se actúa? Bueno, si quieres te la hago luego la siguiente, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es un tema muy complicado, que creo que no se responde fácilmente y no se responde nunca, pero sí que quizás es interesante luego para pensar qué son, quiero decir, en la medida en que alguien se posiciona como antifascista, saber contra quién está luchando o batallando, ¿no? Sí. Voy a responder y después quiero saber tu opinión. Vale. Sí. Bueno, soy historiador y creo que es importante referir a la historia. Entonces, los orígenes de estos partidos ultraderechas se puede entender con los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no era útil hablar sobre el fascismo, el nazismo, o fue ilegal. Y hubo pensadores, escritores, partidos, grupos en varios países que decidieron, bueno, no podemos hablar sobre el fascismo, vamos a cambiar nuestros términos, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestros símbolos. Y el enfoque de la ultraderecha en muchos casos cambiaron. Un nuevo enfoque sobre la inmigración, por ejemplo en Inglaterra con gente del Caribe, del sur de Asia, un cambio sobre cambios diferentes en la sociedad, el feminismo, la liberación LGBTQ,
la lucha de gente trans y todo esto. Entonces, sí, hay diferencias entre partidos que se llaman fascista y partidos de la ultraderecha, es obvio, pero históricamente fue en parte un juego de palabras y un juego de nombres y juego de símbolos. Y entonces, para luchar en contra de estos grupos, obviamente es útil pensar en la recepción pública de acciones diferentes, pensar en cómo atacar su base de apoyo. Y también se puede ver con, por ejemplo, Front Nacional. Este partido cambió mucho desde los 70 hasta hoy. No es el mismo partido. En mi opinión, el fascismo no es una ideología en un sentido tradicional, porque los fascistas no importa cambiar sus ideas, cambiar casi todo en su lucha por poder. Tengo una cita buena de Robert Paxton sobre esto, pero no puedo recordar exactamente lo que dijo. Y entonces, no importan cambiar sus ideas, y después de la guerra cambió mucho más su retórica. Estuvimos hablando antes sobre el movimiento identitario. Entonces, la estrategia de cambiar desde supremacía blanca hasta gente blanca como un grupo de interés en la sociedad, o incluso el genocidio blanco, que muchos nazis hablaron sobre el genocidio blanco, que obviamente en un sentido literal no existe, pero desde su perspectiva es como miscegenation, not sure how, intermarrying of different backgrounds. Bodas de gente de diferentes razas. Sí, eso es. Oh. Interracial, sí. Sí. Sí, por ejemplo. Entonces, sí, hay diferentes, pero me gusta hablar sobre un espectro de lo fascistic, en inglés fascistics, como colores diferentes del fascismo. Porque si decimos, ok, los antifa solo pueden luchar contra los grupos que están de acuerdo con Mussolini sobre todo, el fascismo ha cambiado, el antifascismo ha cambiado, y también creo que es importante recordar que la gran mayoría de los antifascistas son revolucionarios que quieren cambiar casi todo. Entonces, quieren luchar en contra la ultraderecha, la derecha, el centro y partes de la izquierda. No significa que se lucha con las mismas tácticas, pero este elemento es olvidado frecuentemente. ¿En tu opinión? Bueno, ahí discrepamos. Yo creo que yo sí que distinguiría entre eso, cómo pensar o cómo catalogar, pues eso, por ejemplo, por poner el caso de España, Vox por un lado, Democracia Nacional por otro y Hogar Social por otro, ¿no? Creo que, pero no por quitarles importancia, sino que creo que, por ejemplo, yo a Vox lo denominaría derecha radical, no para quitarle importancia, sino porque si le llamamos neofascista o neofranquista, eso nos hace pensar en otros momentos históricos y eso analíticamente, yo entiendo que en la polémica diaria política la gente se diga cosas, ¿no? Pero analíticamente creo que confunde, porque te lleva a pensar en Franco o en otros grupos, ¿no? Cuando en realidad la estrategia de Vox no está ahí. La estrategia de Vox es tratar de sustituir a la derecha, de reemplazar a la derecha desde una posición de derecha desacomplejada o de derecha más radical. Es decir, el objetivo de Vox y del Frente Nacional en Francia y de otros partidos es reemplazar
a las derechas clásicas desde posiciones, o sea, hegemonizar la derecha desde posiciones que ellos denominan identitarias, ¿no? Entonces, hay otros grupos que no tienen ese objetivo, ¿no? Entonces, creo que si se lo llama derecha radical, uno entiende qué están haciendo ahora y cómo se relacionan con el resto de partidos, cuáles son sus objetivos inmediatos, ¿no? Entonces, yo ahí sí distinguiría por eso. También porque, por ejemplo, ahora que va a haber elecciones europeas, si uno los llama así, entiende que una parte del objetivo de estos partidos, de la Lega Norte, bueno, la Lega ahora, de Geert Wilders, ¿no? Del Partido de la Libertad holandés, o de Alternativa por Alemania, o del polaco Ley y Justicia, es poner en aprietos al Partido Popular Europeo, romperlo. Es decir, estos partidos juegan con la hipótesis de que en Europa a la derecha clásica le va a pasar, la derecha clásica se va a romper y va a entrar en una crisis definitiva, ¿no? Yo creo que es exagerado, pero ellos actúan con esta hipótesis. Entonces piensan que la derecha, por ejemplo, pensaba que el Partido Popular no va a poder resistir la presión que le hace por un lado Ciudadanos y por otro lado Vox. Y finalmente se va a romper y una parte del Partido Popular y de los partidos populares europeos se irán con los partidos, con los ciudadanos de turno o macrones de turno, y otra parte se quedará huérfana. Y esa parte huérfana y más pequeña, el objetivo de esta derecha radical es hacerse fuerte en lo ideológico, y por eso emprenden todas esas batallas culturales, para después, cuando esa derecha sea pequeña, tratar de decir, bueno, ahora vamos a unir las derechas de nuevo, pero vamos a unir las derechas y con la posición hegemónica ya no es de la derecha clásica, sino que es de la extrema derecha o de la derecha radical, ¿no? Entonces, por eso a veces creo que la terminología es importante. No creo que ese sea el proyecto de democracia nacional, no creo que sea el proyecto de Hogar Social Madrid, ¿no? Y creo que eso muchas veces se malentiende, porque parece que a veces cuando se habla de estos partidos, parece que si no pones un montón de adjetivos malos, los estás justificando. Y creo que entiendo que eso ocurra en la pelea comunicativa diaria de los partidos, las organizaciones, pero me parece que analíticamente no aporta demasiado simplemente hacer cadenas de adjetivos para mostrar lo contrario que eres, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, a mí me interesan particularmente estos partidos, ¿no? y su estrategia, y también por qué les va tan bien, ¿no? ¿Por qué, como tú decías, ¿no? Es decir, por qué al Rassemblement, al reagrupamiento nacional en Francia le va tan bien, qué está haciendo bien, ¿no? Podemos pensar que toda la sociedad es tonta, o que todo el mundo sufre procesos raptos de su capacidad de razonamiento, pero bueno. Sí, y hemos tenido un debate parecido en los Estados Unidos sobre el término alt-right, porque hay gente que dice, no debemos decir alt-right, debemos decir nazi, 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 nazi. Y hay mucha gente en el alt-right que son nazi en un sentido más o menos tradicional, pero mucha gente no. Entonces, estoy de acuerdo con un escritor que se llama Matthew Lyons, que escribió que debemos usar el término alt-right porque muestra los cambios en esta tendencia y es mejor saber cómo luchar cuando sabemos su forma de ser. Pero también hay esta perspectiva y la otra que unos historiadores dicen otra vez, si no está Hitler, Mussolini, no es fascismo, y la verdad es más complejo. Claro, sí. Ya que lo has sacado, en España se conoce poco la alt-right, la derecha alternativa. Bueno, se conoce un poco Steve Bannon, ¿no? Que los medios hablan de él. Podemos hablar un poco sobre alt-right. Claro, hay otra persona que se llama Raheem Kassam. Bueno, él es británico. Es un tipo muy curioso porque es un... si lo buscáis, es un
es un hombre que es homosexual, que dice abiertamente que es homosexual y que además es de origen, o familiarmente, de origen indio, creo, o pakistaní, ¿no? Él dice que ha sido musulmán y que a raíz de su homosexualidad, ha hecho... Entonces, este tipo aparece mucho en medios de comunicación británicos, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, cuando él aparece y hace mensajes contra los musulmanes, y la gente dice, no, pero usted es un racista. Y el tipo dice, ¿cómo racista? Miradme, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, cómo esta derecha alternativa, ¿no?, digamos, sitúa digamos, a sus oponentes o a sus adversarios en situaciones en las que les resulta muy difícil o mucho más difícil, ¿no? Sí, hay gente latino, gente de varios países en el alt-right en los Estados Unidos. La mayoría es blanco, pero hay gente... Y entonces, por ejemplo, un grupo interesante se llama Proud Boys, como chicos orgullosos. Es estúpido. Son en favor de la civilización del oeste y antifeminista. Y dicen que no son fascistas, están en favor de Europa, los valores de Europa, cuáles son, no sé, y el machismo. Y esto es horrible, pero también en sus eventos hay muchos fascistas explícitamente que organizan. Entonces es como un puente entre el Partido Republicano y grupos más explícitamente fascistas. Y tienen gente de color en sus grupos. Entonces su respuesta, no somos racistas, tengo este tipo de no sé, Argentina. Y parte del problema es la perspectiva de que personas de un grupo marginalizado no pueden apoyar al sistema dominante de su opresión. Y obviamente en cada caso donde haya opresión, hay gente del grupo apoyando esta opresión. Pero en los Estados Unidos la perspectiva es racismo es cuando alguien de un grupo hace algo contra un miembro del otro grupo y obviamente es mucho más complejo, es un sistema histórico. Y otra persona es Milo Yiannopoulos, que es originalmente de Inglaterra. Sí. Inglaterra, creo. Su familia es de Grecia, creo. Creo que es judío, homosexual y es como un payaso. Su respuesta a las críticas es, bueno, es una broma. Y este es importante en la cultura del alt-right, porque alt-right, tal vez más de todo, es como una broma. ¿Qué significa con esto? En respuesta a los movimientos sociales como Occupy Wall Street, Black Lives Matter, el movimiento feminista y todo esto, por el Internet nació una cultura de bromas, porque hay este término snowflake, copa de nieve. Y en las escuelas, cuando eres una niña o un niño, se dicen, oh, eres único, no hay nadie como ti, eres como un copo de nieve. Eres especial. Entonces la respuesta de la ultraderecha es decir que la izquierda, que es muy sensitiva y tiene, takes offense a todo, es como un copo de nieve. Copo de nieve. Entonces, el alt-right es como una broma. Entonces, si se hace un meme, ¿se dice meme Sí, aquí? meme, sí. De nazis matando a judíos. Y la respuesta de la izquierda es, oh, es horrible. Oh, copo de nieve.
tan sensitiva. Entonces es como una cultura de jóvenes hombres, la mayoría blanco, para destruir esta perspectiva de la izquierda. Y Milo Yiannopoulos es un ejemplo porque sus eventos son bromas, pero en las bromas dice cosas en contra gente trans, inmigrantes. Por ejemplo, en una universidad hizo una presentación sobre un estudiante trans, broma. Y en Berkeley, donde hubo una protesta fuerte en febrero de 2017, el plan fue de hablar sobre un estudiante sin papeles, para decir, este joven no tiene papeles, una broma. Y la respuesta de los antifascistas de Berkeley fue romper los vidrios del edificio para cancelar el evento. Bueno, entonces, el papel de la broma, y no es algo completamente nuevo, porque si lees lo que escribió Sartre sobre el antisemite, Sí, que todo es una broma, pero no es una broma, pero es una broma. Y es algo del fascismo, porque el fascismo históricamente no importa mucho racionalidad, es algo de los judíos, de la burguesía, se dicen. Sí, o sea, de hecho esa parte es muy interesante, ¿no? Porque toda la derecha alternativa y como copia o como aprendizaje, la derecha radical europea lo pone en práctica, esta reivindicación de lo políticamente incorrecto, ¿no? Como estaba diciendo. Si miráis de cerca la campaña de Vox de hace unos días, está muy centrada en esta cosa de nosotros somos los que se atreven a decir, ¿no? Somos los que se rebelan contra la tiranía de lo políticamente correcto, contra la tiranía de la progresía, de los copos de nieve, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto complicado, y sobre todo desde la perspectiva libertaria o anarquista, ¿no? Y es cuando es la derecha radical o la extrema derecha la que está reivindicando la libertad, ¿no? Y la que se hace la portadora de la libertad frente a la tiranía de lo que llaman el consenso progresista, ¿en qué posición te deja como movimiento libertario esa especie de acaparamiento de la libertad por parte de grupos que tradicionalmente tú los asociabas con la falta de libertad, ¿no? Sí. Bueno, primero creo que ha sido importante mostrar que no es cierto, que es una mentira. Y creo que antes de Charlottesville, antes de agosto de 2017, la mayoría de la prensa escribió sobre el alt-right desde su perspectiva. El alt-right dice bla, 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 y allá. Quieren libertad de expresión. Pero después de la muerte de Heather Heyer, todo cambió. Y ahora figuras como Richard Spencer se dice que es nacionalista blanca, un ejemplo de marketing de la ultraderecha. Él no puede organizar charlas, no tiene entrevistas en la prensa, pero antes hubo un periodo donde este argumento fue exitoso, ahora menos. La mayoría del movimiento antifascista militante en los Estados Unidos son anarquistas o marxistas con políticas similares. Y entonces su respuesta ha sido organizar en contra de estos grupos. De hecho, creo que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo con esta perspectiva, pero hubo periodistas diciendo que las acciones de los antifascistas están en contra de la libertad de expresión o la violencia en las calles van a crear una guerra o algo así, que
es ridículo, pero periodistas escribieron esto. Y podemos hablar sobre la pregunta de libertad de expresión, pero en mis entrevistas con antifascistas de muchos países, la importancia de la pregunta de la libertad de expresión es diferente en cada país. Entonces, en los Estados Unidos es muy importante porque tenemos una tradición de libertad de expresión, al menos explícitamente. Cuando hablé con gente de Grecia, me dijeron, próxima pregunta. Luchamos contra los fascistas y nada más. Y obviamente hay perspectivas por todo el espectro. Sí. Y también otra cosa es que aunque el movimiento libertario está en favor de libertad individual, libertad colectiva, no es desde una perspectiva liberal clásica, que es la perspectiva de los periodistas en este debate en los Estados Unidos. Entonces, hay mucho más que decir sobre esto, pero es una orientación diferente. De hecho, has hablado has sacado el tema de la violencia, ¿no? Y en el libro te detienes durante varios, lo mencionas en varios capítulos, el acontecimiento de la Universidad de Berkeley, ¿no? Cuando va Yiannopoulos y unos estudiantes boicotean unos militantes boicotean el acto violentamente y eso genera una polémica, ¿no? Entonces, cuéntanos, un poco cómo es la polémica o el debate acerca del uso de la violencia, ¿no? Sí. Para impedir, digamos, actos de la ultraderecha o de otros grupos supremacistas. Sí, especialmente después del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos en los 60, el discurso de la no violencia es muy fuerte. Y también esta historia ha sido distorted. Porque siempre cuando hubo un grupo contra la violencia, hubo otro grupo en favor de autodefensa. En cualquier caso, hubo grupos como Panteras Negras, Deacons for Defense, en el grupo SNCC, que es Comité Coordinadora no Violencia, hubo grupos con armas en sus casas. Es una historia compleja. Pero el discurso de la no violencia es muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta de la violencia política es muy difícil para nosotros. Pero es interesante que después de la victoria de Trump, después de la muerte de Heather Heyer, después del desarrollo de la derecha alternativa, alt-right, la simpatía por la autodefensa en los Estados Unidos entre liberales, gente del Partido Democrático, fue mucho más. Porque la historia del antifascismo, más de todo, es una historia de autodefensa en contra del fascismo. Sin fascismo, no hay antifascismo, no hay una necesidad. Y se puede ver esto con Mussolini y Hitler, con National Front en Inglaterra, y hoy día con el alt-right. Recientemente, en el último año, hemos visto ataques contra sinagogas, mosquitas, iglesias negras. Es horrible. Podemos ver que la fuente real de la violencia es de la ultraderecha. Pero la pregunta es, ¿cuándo es legítima usar violencia política en autodefensa? He hablado un poquito en el libro y en la prensa sobre algo que digo que es
autodefensa preventativa, en inglés preemptive self-defense, y para alguna gente es algo extraño. ¿Qué significa eso? Pero en mi opinión es importante recordar que el fascismo es siempre peligroso y no debemos esperar a un ataque para frenar el fascismo. Hay muchas formas de hacer esto. La mayoría no incluyen la violencia, lo más útil en los Estados Unidos ha sido doxing, que es publicar la información de los fascistas para destruir sus vidas. Esto ocurrió después de Charlottesville, cuando los fascistas con antorchas regresaron a sus ciudades y los antifascistas buscaron su información, mandaron emails, llamadas a sus jefes, a sus universidades y fueron despedidos y todo eso. Es muy, muy útil y no es violento. Pero no se puede leer la historia del fascismo sin pensar en la utilidad en algunos casos de la autodefensa y a veces si no hay una opción de terminar un meeting de la ultraderecha con, por ejemplo, juguetes como hicieron en Texas, con ruida, con peticiones, con llamadas, la última opción es usar fuerza y creo que es legítima y a veces es importante porque se puede ver qué pasa cuando la ultraderecha desarrolla sin oposición. Y este desarrollo es una amenaza más para unas que para otras. Entonces, en los Estados Unidos, los periodistas blancas dicen, no hay una amenaza, y una semana después hay un ataque sobre un sinagogo, mosquita y todo esto. Entonces, hay mucha gente que no pueden decidir si quieren defenderse, entonces es nuestra responsabilidad de hacer algo. No es siempre la mejor opción de usar fuerza, pero a veces es útil y mejor hacerlo ahora que en 20 años cuando es una guerra. Bueno, la verdad es un debate muy complejo, ¿no? Y éticamente, y políticamente y estratégicamente. Pero en el libro lo comentas de pasada y tiene que ver con esto, referido a... Hay un momento en el que dices, los movimientos antifascistas en los años 2000, a partir de los años 2000, y sobre todo con el crecimiento de estos, digamos, partidos, de grandes partidos de derecha radical, se dan cuenta o hacen una reflexión de que están encontrando límites, ¿no?, a su lucha. Y me gustaría saber, porque me quedé con ganas de saber si ha habido algo, o sea, hay alguna conclusión de ese cuestionamiento, ¿no? Es decir, dicen, ostras, no estamos sabiendo combatir bien esto. ¿Hay alguna idea sobre cómo se combate mejor eso a la Liga Norte, por ejemplo, a la Liga o al... Sí, si hubiera una respuesta perfecta, nosotros lo haríamos ahora. Pero hablé con un antifascista de Londres, que es parte del grupo Antifascistas de Londres, London Anti-Fascists. Y él dijo algo más o menos como, cuando estamos luchando en contra un partido en el Parlamento, la palabra final es que tenemos que hacer nuestra política mejor que ellos hacen suya. Tenemos que construir una alternativa, porque obviamente el fascismo, la política ultraderecha desarrolla en un contexto de crisis,
y hemos visto que los partidos de la izquierda no han solucionado esta crisis. Tenemos que presentar una alternativa, una real alternativa. Y en todos nuestros países no hemos hecho esto. Entonces, cuando hablemos del antifascismo, inicialmente hablamos sobre cómo frenar un grupo fascista. Pero para hacer esto, tenemos que pensar en sus raíces, en el capitalismo, en el patriarcado, en el Estado, en el militarismo y todo esto. Y cuando hablemos de estos, es una conversación mucho más grande y incluye casi todo. Entonces, en inglés hay una frase, cop-out. Cop-out es más o menos usar un excuso para no responder a una pregunta. Y entonces esto es como un cop-out, pero la respuesta es crear una alternativa, porque si no podemos hacer esto, estamos perdidos. Sí. Esto me preocupa mucho lo que estás diciendo, es decir, el problema está en que yo creo que, o sea, ¿cómo enfocas tú? Creo que estábamos hablando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo enfocas tú la lucha antifascista cuando el fascismo está metido en las instituciones hasta arriba cada vez más? La derecha decente, se puede llamar de alguna manera, tampoco los quiere. En toda Europa siempre ha habido un cordón frente a estos grupos fascistas. Pero ¿cómo luchas tú? Se les permite, porque bueno, mientras tengan un 10, 15%, 20%, bueno, pues no son peligrosos, pero cuando tengan esa mitad más uno, maldita mitad más uno, ¿cómo luchas tú contra eso? Cuando han fracasado todas las políticas de derecha, de centro, de derecha, centrada, de izquierda, liberal, de izquierda, llámalo como quieras. Es decir, están dentro, están cada día más fuertes y están consiguiendo cada vez más poder. Sí. Lo que estoy diciendo es dos cosas. La primera es que la tradición antifascista militante, el tema de este libro, es útil, pero no se puede hacerlo todo esto, porque sus orígenes en luchas en contra grupos más pequeños es una historia diferente, tiene tácticas, estrategias diferentes. Hay aspectos útiles, pero no podemos vencer a partidos con 24 diputados solamente con estas tácticas, creo. Primera punto. El segundo es que tenemos que crear una alternativa. Y la respuesta de los partidos políticos es crear mejores partidos. No creo que esto va a suceder, pero pueden intentar. Porque últimamente, si hay los raíces en todas las malas de la sociedad, siempre hay las condiciones para el fascismo o política ultraderecha. Entonces, en un sentido, no tengo una respuesta. No sé. Pero obviamente tenemos que hacer algo grande y fuerte y crear oportunidades para gente de toda la sociedad de hacer algo. Lo siento. Bueno, ¿queréis hablar? Sí, vale. Perdona, es que yo sí que creo que tenemos que distinguir un poquito, que puede ser la respuesta, pero yo creo que hay que distinguir un poquito cuando son un 15% a cuando son el presidente del gobierno, como es el caso de Trump. Entonces creo que cuando llegas al punto en el que está en el poder, ese manual es lo mejor que hay. Y realmente no te queda otra cosa que la violencia. Pero sí que creo que sí que hay respuestas anteriores. Cuando son un 15 o un 20%, la gente compra el discurso del odio porque le faltan cuestiones materiales. Entonces sí que creo que tenemos respuesta y sí que creo que el antifascista de Londres estaba súper acertado en que tienes que proponer una alternativa. Una alternativa es la paz, que te hace que no te quiten la casa, o un sindicato, que hace que te paguen mejor. Entonces, si tú no tienes ese miedo porque consigas mejorar tus cuestiones materiales diariamente, posiblemente no compres ese discurso del odio.
Gracias. Gracias. Bueno, yo quería meterme en otro tema polémico. Bueno, antes de eso, a mí una vez que sí que me planteé si digamos la izquierda o las fuerzas progresistas o la izquierda alternativa, como lo queréis llamar, estaba haciendo bien las cosas, y fue el 26 de mayo de 2014, o sea, el día después de las elecciones europeas, que aquí todo el mundo recuerda porque fue la irrupción de Podemos, pero yo estaba en Francia y había ganado las elecciones el Frente Nacional de Marine Le Pen. Entonces, al día siguiente hubo una manifestación de 4.000 personas que se llamaban hacía un juego de palabras y decían no al frente del odio, pero en francés es un juego de palabras básicamente con las siglas del Frente Nacional, ¿no? O sea, moralizaban la cuestión, ¿no? Y yo decía, joder, es que esto, en el fondo, los del Frente Nacional podrán decir siempre, sí, sois 4.000 tíos, pero yo tengo 4 millones de votos, entonces, cuidado, eso sí que me hizo a veces pensar en plan de, bueno, y de hecho luego pude contrastarlo con gente del Frente Nacional y se reían de aquello, ¿no? Y decían, que sigan haciendo esto, ya verás qué bien nos va a ir, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. La cuestión polémica que quería introducir, que en el libro se habla bastante, ¿no?, de los bloques negros y de la violencia que hemos hablado, pero hay un tema que además mencionas en alguna ocasión, que es el papel de la mujer y del feminismo en este tipo de estrategias y de bloques negros. Es decir, hay un punto no sé cómo decirlo, del modo de actuar de los bloques negros que es muy masculinizante, ¿no? El tema de la violencia, los encapuchados. Hay un punto muy de guerrero, de soldado, que yo creo que a los hombres nos puede atraer más o excitar algo más, pero que a muchas mujeres no les da por entrar ahí o no les atrae de primeras, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto toda esta estética y toda esta estrategia de los bloques negros no choca con algunas de las cosas más interesantes que está diciendo el feminismo actualmente? Hice esta pregunta a unas mujeres antifascistas en los Estados Unidos y me respondieron que, bueno, para empezar, obviamente hay esta asociación entre violencia y masculinidad. Hay un machismo en la violencia, es obvio. Su respuesta, porque estas mujeres han participado en bloques negros, dijeron que desde su perspectiva es un insulto de decir que no puedan defenderse. Es su perspectiva. Y también creo que hay una conversación en el movimiento feminista sobre qué es una mujer. Si no conoces a Judith Butler, check out Judith Butler. I'm just going to sort of footnote Judith Butler. Entonces, obviamente, la violencia, no solamente en el bloque negro, pero en la guerra, en cada contexto, tiene esta asociación. Pero en muchos casos hay mujeres que quieren cambiar esta perspectiva. Y en los Estados Unidos, frecuentemente es difícil saber quién es quién en un bloque negro, porque es un bloque negro. Pero, por ejemplo, con la protesta contra Donald Trump el 20 de enero de 2017, hubo más de 180 gente detenido. Y fue una lástima. Estoy alegre que no van a la cárcel, pero es un documento histórico interesante porque se puede ver como quién era este bloque negro. Y no sé cómo se identifican la gente porque no siempre se puede saber quién es una mujer, quién es un hombre, porque es una construcción social
again, footnote, Judith Butler. Pero obviamente hubo mujeres en este bloque negro. La pregunta más grande para mí es la relación entre el bloque negro y un movimiento de masas. Los orígenes de la táctica bloque negro en Alemania eran en el movimiento autónomo. Y este movimiento no quería crear otro partido stalinista con líderes y marchas y todo esto. Su objetivo fue diferente. En inglés se dice prefigurative. No sé si hay una palabra. Prefigurativo. Sí, para crear squads, comunidades, pequeños grupos. No fue un movimiento de masas. Entonces se puede entender que esta táctica no originó con este objetivo. No, en mi opinión, no se puede hacer este objetivo. Tiene aspectos buenos y malos. He participado en unos en mis días jóvenes, pero no se puede hacer todo. Entonces, en el contexto de la lucha antifascista en los Estados Unidos, por ejemplo, el bloque negro ha tenido unos éxitos, cancelando eventos en la autodefensa en Charlottesville, por ejemplo. Hubo un ataque de los fascistas y el bloque negro defendió en contra para proteger unas curas. Sí, unos curas. Curas, se puede decir curas porque no son católicas, son protestantes. ¿Curas se dice? Pastores. Pastores como Cornel West, que es una izquierdista famosa en los Estados Unidos. Y también hay ejemplos interesantes de cooperación entre el bloque negro y otros grupos. Por ejemplo, en Portland, Oregon, hubo una protesta contra Proud Boys, los chicos orgullosos, y Patriot Prayer. Prayer is, it's not a word I often say in Spanish. Oración. I couldn't hear you. Oración patriótica. Y hubo un bloque negro de antifascistas, de Rose City Antifa, Eugene Antifa, Pacific Northwest Workers, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dijeron que fue popular mobilization, movilización popular de gente sin máscaras. Y están juntos, el bloque negro en el frente, el resto detrás, participando en la lucha. Después de como unas horas, la policía atacó al bloque negro con gas, ¿cómo se dice? ¿Lacrimógeno? Sí, lacrimoja. Y un militante del bloque negro, su cráneo fue roto por un... Sí. Entonces, es obvio para mí dos cosas. La primera es que el bloque negro puede hacer unas cosas, pero no puede hacer otras. Y sus orígenes, la idea detrás de la táctica no es hacer estas otras cosas. Entonces, el argumento que no se puede hacer estas cosas es verdad, pero no es el objetivo usualmente. Y también, en mi opinión, sí, hay una masculinidad con mucha gente en el bloque negro. También hay una masculinidad entre gente en el movimiento no violente, en todos los movimientos, en toda la sociedad. Y esto no es decir que no debemos tener un análisis crítica del bloque negro, debemos. Pero creo que no es para mí decir lo que deben hacer mujeres en su lucha. Bueno, y ya te quería... Bueno, una última pregunta y así después tenemos un poco de tiempo para que haya más preguntas. Bueno, era muy sencilla que, como mencionas varias veces en el libro, y has dicho hoy también que bueno, para hacerlo, ¿no? Hablaste con militantes antifascistas de muchos países y también aquí en España, ¿no? Si quería preguntarte si has tenido relación últimamente con militantes antifascistas en España y en general cómo ves
al movimiento antifascista español, si es que has tenido relación. Bueno, escribí este libro como una introducción. Hablé con 60 antifascistas en 17 países. Si quieres escribir sobre 17 países por 100 años, no se puede tener mucho detalle. Es una introducción. Entonces, hablo un poquito sobre España ahora, más sobre España durante la guerra. Hablé con antifascistas en Carabanchel, en Guadalajara, en Barcelona y nada más. He leído artículos, pero no soy experto sobre la situación acá. Creo que algunos de ustedes pueden decir más que yo sobre la situación aquí. Pero he hecho entrevistas con la prensa y me parece que la pregunta ahora es ¿qué debemos hacer con Vox? Es la pregunta, siempre. Y no estoy seguro exactamente qué hacen ahora los grupos antifascistas acá para organizar en contra Vox, pero imagino que hay conversaciones difíciles sobre qué debemos hacer. Pues bueno, muchísimas gracias y bueno, sobre todo gracias por el esfuerzo de haber hablado en castellano, ¿no? Y bueno, pues si queréis hablar, había un micrófono, ¿no? ¿O... Sí, vale. Sí, sí. Sí. Sí, bueno, pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que dices de, claro,
yo creo que es una reflexión muy buena, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto Vox es neofranquista, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede calificar a Vox de neofranquista? Puesto que probablemente, es más, seguro, que dentro de Vox hay mucha gente que tiene una trayectoria militante en el neofascismo, ha pertenecido a lo mejor a Fuerza Nueva o a otros partidos más modernos, o tiene una vinculación sentimental con el franquismo, o en su casa tiene una bandera del pollo, ¿no? Claro, el asunto es, esto ocurre, seguro. Ahora, ¿eso permite hablar de Vox como un partido neofranquista? Yo creo que no. Y porque creo que, por lo que he dicho antes, y también por una cosa, eso es como, o sea, preguntémoslo al revés, o sea, cuando la gente de extrema derecha decía y dice, cuando Jiménez Dos Santos dice todos los días que Podemos es un partido neocomunista, lo dice porque dice, claro, pero es que sus líderes han sido comunistas, o es que en sus filas hay tíos que dicen que son comunistas. ¿Podemos ser un partido neocomunista? Yo creo que no. Otra cosa es que haya dirigentes, simpatizantes y votantes que tengan una trayectoria militante o una vinculación afectiva con los diferentes regímenes comunistas que ha habido, o con Cuba, o con... No. Pero creo que el proyecto de Podemos no es instaurar un régimen comunista en España. Igual que no creo que el programa de Vox sea reinstaurar la dictadura franquista, ¿no? Y por eso entiendo que alguien entiendo que alguien de Podemos, ¿no?, en una rueda de prensa llame a Vox neofranquista, porque es la batalla política diaria. Ahora, en términos analíticos, no sé qué aporta, porque creo que nos lleva como que nos mete en el camino de pensar a Vox como, pues eso, un partido como otros, como fue Fuerza Nueva o como pueden ser otros, y yo creo que es una cosa cualitativamente nueva, ¿no? Como lo que comentabas de Bannon, ¿no? O sea, creo que este tipo de derecha está evolucionando mucho y para bien, quiero decir, en el sentido que cada vez es más eficaz, ¿no? Una de las cosas que Bannon, y seguramente Marc lo sabrá mejor, la derecha alternativa, ¿no?, está haciendo o está poniendo en práctica como estrategia, es esta cosa de tratar continuamente de provocar a la izquierda, ¿no?, o a los sectores progresistas, ¿no? Aquí en España, Vox ha salido en prensa varias veces, ¿no?, que como en la campaña de Andalucía lo que puso dinero en Facebook para que los anuncios de Vox no solo les saltaran a las cuentas, digamos, que fueran más o menos simpatizantes de Vox, sino también a cuentas que fueran absolutamente contrarias a Vox, para generar una conversación a partir de la indignación moral o del pánico moral de la izquierda, ¿no? Entonces, este continuo crear pánico y marcar la agenda, yo creo que Vox lo está haciendo muy bien. Lo está consiguiendo. Es verdad que luego hay otros partidos de derecha, de esta derecha radical, que usan, que han tratado de copiar algunas partes o de acaparar banderas de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen ha sido muy inteligente en esto, ¿no? Y bueno, hay diversas estrategias, pero vamos, que yo creo que sí que tanto en un caso de la provocación, yo creo que hay una reflexión que hacer, hasta qué punto el pánico moral de la izquierda es útil, o no sirve, hasta qué punto no está sirviendo a la reacción que espera esta derecha alternativa, y hasta qué punto otros partidos como Marine Le Pen han sabido agitar la bandera del feminismo o agitar otras banderas que, aunque nos parezcan mentiras, lo han hecho, y que han dejado a sus oponentes políticos sin palabras, casi. ¿Pero cómo? O la bandera de la libertad, como decíamos antes, o otras banderas que tradicionalmente la bandera de la izquierda o de la igualdad,
Y dices, ostras, ¿cómo se combate esto ahora, no? Pero bueno, no me enrollo más. Y para responder un poquito, es interesante porque el alt-right en los Estados Unidos y tal vez otros partidos en Europa quieren una reacción del antifascismo de la izquierda para decir estos son niños, son criminales. Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer algo. En el caso, por ejemplo, de Berkeley, con Milo Yiannopoulos, que fue tal vez el ejemplo más famoso, con la excepción de Charlottesville, los periodistas dijeron, Milo Yiannopoulos es un payaso, quiere una respuesta, y los antifascistas le han dado la respuesta. Y en un sentido es verdad, porque fue mucho más famosa después de esto por unos meses. Pero el otro resultado fue que cuando él quería organizar una charla, los locales no querían la dificultad, no querían protestas, ataques, todo esto. Entonces ahora él no puede organizar nada. Nadie quiere facilitar sus eventos. Entonces no es como una respuesta definitiva a la pregunta, pero creo que frecuentemente hablamos demasiado sobre lo que quieren la ultraderecha y debemos hablar más sobre cómo desarrollan y cómo podemos frenar este desarrollo. Y a veces incluye reacciones espectaculares, a veces no, pero esta perspectiva creo que es importante, sin olvidar lo que estás diciendo que es cierto. Sí. Me gustaría saber lo que piensas de la radicalización. Radicalization. I identify with your pain. Bueno, que se sigue después todas las bromas del alt-right. La cosa es que los terroristas que atacaron el mosque en Christchurch, el sinagoga en los Estados Unidos, en sus manifestos hablaron sobre personas conocidas en el internet como Lauren Southern, Stephen Molyneux, y sobre páginas del web como 4chan y Twitter, todos los sitios que comparten todas estas bromas. Y es una cosa para confrontar a ellos en los espacios públicos, pero todavía siempre vuelven al internet para hablar sobre estos mitos como Great Replacement de Lauren Southern, y es una cosa difícil para luchar eso en el espacio virtual. Sí, es difícil luchar en el espacio virtual, pero se puede hacerlo y tengo ejemplos. Entonces, por ejemplo, hemos hablado sobre doxing. Doxing puede ser fuerte, aunque es chistoso porque estuve hablando con un antifa de Toulouse y él me dijo, en Toulouse no queremos hacer doxing, queremos luchar. Desde su perspectiva no fue como, no hay honor en doxing. En los Estados Unidos no le importa. Bueno, se puede hacerlo con doxing, pero también después de Charlottesville se puede ver que campañas contra web hosting sites, compañías que venden espacio por el web, tenían éxito. Con GoDaddy es un ejemplo en los Estados Unidos, y sitios como Daily Stormer y otros sitios nazi tenían que cambiar sus espacios muchas veces. Y sí, existen por el Internet, pero no todo el Internet es lo mismo. Tienen que mover más allá. Y entonces, si alguien quiere buscar información nazi, se puede, pero es más difícil.
También hay campañas contra Twitter, Facebook, todo esto, para cancelar los nazis y todo esto. Ha tenido éxito en unos casos. Milo Yiannopoulos, por ejemplo, no puede decir nada por estos. Con Reddit, ¿qué puede hacer? Puede hacer unas cosas. Hay espacio para el alt-right, pero menos. Pero no es perfecto, porque lo mismo ha ocurrido con los antifascistas. Hay grupos como Atlanta Anti-Fascists, han tenido problemas con sus cuentas de Twitter. Hay the International Anti-Fascist Fund. Would be Fondos Internacional Antifascista. Su cuenta de PayPal sí, y otros fueron cancelados porque estas compañías dicen que somos neutrales contra este extremo, que es ridículo, pero lo que ocurre. En general, han tenido éxito, pero es difícil. Yo creo que a lo largo del debate se han ido planteando de manera un poco aislada y también en las intervenciones algunos de los aspectos que a mí me parecen más importantes de todo lo que está ocurriendo. Creo que nadie en esta sala negará que hay un repunte a nivel mundial de la extrema derecha, del fascismo, lo podemos graduar como queramos, pero es algo que se está dando de una década, 12 años, de un tiempo a esta parte. Como se ha comentado en varias ocasiones, es evidente que es una nueva extrema derecha o derecha alternativa muy pragmática, que adopta un montón de elementos diferentes y que los acopla sobre una serie de discursos de fondo, un discurso pues, contra la inmigración en general, contra un discurso que busca fomentar la homogeneidad, que busca aprovechar la necesidad que tiene mucha gente de sentir esa pertenencia a un grupo, de esa política identitaria, etc. Es evidente que eso lo están haciendo. Es evidente que eso lo están haciendo, como se ha mencionado también, aplicando estrategias muy similares, que pueden ser las que propone Steve Bannon o, digamos, un grupo de pensadores o de estrategas más amplio, pero es evidente, se ven muchas similitudes en aspectos que Marc comenta en el libro sobre la extrema derecha, y como, por ejemplo, critican a la derecha convencional por ser demasiado moderada, con comentarios que hace Vox cuando habla de la derechita, por ejemplo. Entonces, o sea, están aplicando un calco, lo están aplicando adaptándolo un poco a las circunstancias de cada país, pero están aplicando un calco. Yo creo que el principal problema que hay es que desde una izquierda que hace mucho tiempo que perdió sus referentes y su capacidad de innovación y que está osificada, bien en proyectos institucionales o bien en proyectos militantes que no siempre llevan a ningún lado, me parece que desde ahí no se está dando una respuesta adecuada. Entonces estamos un poco a verlas venir, estamos como el boxeador con la guardia baja que se va todas las galletas en la cara. Entonces, pues, lo único que nos queda es a veces aplicar esa respuesta refleja, aunque sepamos que estamos cayendo en su juego, de pues esa respuesta visceral, como tú decías, de coño, que son los fascistas. Y entonces, precisamente, aunque tú sepas que es lo que ellos están buscando, no encuentras otra manera de expresar esa resistencia. Claro, el debate que se está dando de cómo haces cuando tienes un partido que de repente tiene 4 millones de electores, o 2 millones, o 2 millones y medio, pues claro, es un debate que nos tenemos que plantear desde unos parámetros que además en la izquierda no se han modificado mucho. Precisamente por eso también, como decíais, ellos también pueden enarbolar la bandera de la libertad frente a la osificación de lo políticamente correcto, frente a tal.
en cierta manera, me da la impresión que muchas veces la izquierda se cae en una cuestión de formas, en cuestión de mantener un discurso que sea aceptable, que sea políticamente correcto, etcétera, y no se consigue llevar adelante un proyecto transformador más de más enjundia. Respecto a lo que decía el compañero de qué es lo que haces cuando tienen la mitad más uno y demás, una de las cosas, uno de los temas centrales del libro de Antifa es que no hace falta muchos fascistas para tener fascismo. Es decir, el fascismo es como un parásito social que sobrevive en estado de larva ahí durante décadas esperando el momento oportuno, y de repente tienes partidos minúsculos como Amanecer Dorado en Grecia, y de repente sea la tormenta perfecta de crisis, llegada de inmigrantes, etcétera, lo que tú quieras, crisis económica, colapso del sistema, y de repente se disparan y tienes un problemón que no veas. Yo sí creo, como dice Marc, que la única solución pasa por saber sacar a la izquierda, si queremos seguir hablando de izquierda, pero sacarla de esa parálisis, hacer propuestas de proyectos, hacer propuestas de movimiento que de verdad den en la que la gente pueda ver una salida, o por lo menos desde la que plantearles cara. Y sí me parece también muy importante plantearles cara a nivel militante, desde un antifascismo militante, en las calles, en tal. Otro problema importante de esta nueva derecha es que es derecha de corbata, se considera aceptable. Mucha gente que no hubiera jamás considerado aceptable votar a Fuerza Nueva, le parece perfectamente normal votar a Vox, porque no está asociado a ese submundo de violencia callejera, digamos, algo así. Bueno, no está asociado porque les dejamos que pongan el puesto y no vamos y le partimos la cara. Pero a lo mejor si vamos, la gente ya lo empieza a percibir de otra manera. No sé si tengo alguna pregunta en realidad, pero sí me gustaría, si podéis, que comentarais un poco hasta qué punto vosotros, quiénes son los generadores o los estrategas de esta nueva derecha, y hasta qué punto creéis que realmente están aplicando un modelo, y que lo que tenemos que hacer es intentar desentrañar una clave general para enfrentarnos a ese modelo, y luego, a partir de esa estrategia genérica, pues adaptarla cada uno en su país o en su sociedad, a su entorno, y a partir de ahí plantearlo. Una última cosa, es que me estaba acordando que estuve hace poco en Polonia con unos compañeros del sindicato IP, Iniciativa de los Trabajadores, y entonces uno de ellos me decía, si poco antes de las elecciones andaluzas, Abascal estuvo en Polonia, Varsovia, encontrándose con los dirigentes de la ultraderecha de allí, que está en el gobierno, y pues prácticamente se hizo el tour de las Europas, hablando con toda la ultraderecha, recibiendo pues consejos, entiendo que para aplicar esta estrategia, que le ha dado muy buenos resultados. ¿Qué nos podéis decir respecto a esa estrategia? ¿Quién la genera? ¿De dónde viene? ¿De qué se nutre? Una última cosa, perdón, ya sé que la pregunta tiene mucho. Es que cuando tú decías de las diferentes graduaciones de la derecha y que no se puede calificar a Vox de fascista, sin más y tal, estoy de acuerdo, pero me parece que eso entraña un peligro. Entraña un peligro que también lo menciona Marc en Antifa, hablando del caso alemán, italiano, en el periodo de entreguerras, que los partidos convencionales, incluso la izquierda, no percibían la amenaza que entrañaba el fascismo porque no lo veían como algo radicalmente diferente de la política conservadora tradicional. No percibían que tenían un proyecto de sociedad radicalmente diferente del que se venía manejando hasta ese momento en la política democrática parlamentaria. Me da a mí la impresión que con la derecha alternativa, con la extrema derecha, ocurre un poco lo mismo. Pues nosotros podemos pensar que lo que ellos quieren es llegar al Parlamento, tomar el poder y demás, pero a mí me cabe la duda de hasta qué punto ellos lo que buscan no es realmente una radicalización cultural, un cambio en el paradigma cultural que mueva los valores que consideramos aceptados hacia la derecha. Hasta qué punto lo que buscan no es una transformación cultural que normalice cosas como el racismo, la xenofobia, el machismo, ese tipo de cosas.
empieza Sí. con el formulario y todo eso. Vale. Vale, es que, jolín, he apuntado un montón de cosas porque me ha dado que pensar mucho. Lo primero que has dicho que me ha parecido muy interesante es sobre hasta qué punto Vox copiaba a Bannon, por ejemplo, ¿no? Entonces me he acordado que el programa electoral de Vox en el año 2016, en las elecciones, se llama Hacer España grande otra vez. O sea, exactamente ese es el título del programa, ¿no? Luego has comentado sobre la identidad y yo creo que es yo he hablado de derecha radical, pero también mucha gente la llama derecha identitaria y es una denominación con la que, digamos, los aludidos se sentirían cómodos, ¿vale? Ellos se sienten identitarios, ¿no? Y yo creo que un punto interesante para el análisis de por qué seducen, y es verdad que estos grupos elaboran mucho la cuestión de la identidad, ¿no? Y dicen, es como te dicen que en un momento en el que las identidades y sobre todo las identidades colectivas están en crisis, de pronto te dicen ¿quién eres tú? Te dicen quién eres tú, te vinculan a una historia entendida de una manera muy estrecha y muy esencialista y muy homogénea, y te dicen además, esto lo hacen, siéntete orgulloso de esa historia, ¿no? Mientras que la izquierda te está diciendo todo el rato, siéntete culpable de la historia, yo te digo, siéntete orgulloso de la historia. Y además te libero de la culpa, que esa es otra que vuelve con la cuestión de la libertad, ¿no? Es decir, allí donde los movimientos libertarios, y sobre todo desde los años 60, ¿no? Se rebelan contra, digamos, agarran muy fuerte la cuestión de nos rebelamos contra el sentimiento de culpa que todo el rato el sistema, ¿no? nos quiere inculcar. De pronto esta derecha identitaria le da la vuelta y dice, no, yo soy el que te digo que te liberes de la culpa, de esa culpa que el sistema izquierdista o progre te inculca todo el rato, respecto a tu pasado, respecto a quién eres, respecto de si eres hombre y te gusta hacer esto o lo otro, tal, ¿no? Entonces, ahí ahí yo creo que reside una parte del atractivo de estos discursos, ¿no? En esta cosa como de decirte, siéntete bien contigo mismo, no pasa nada, ¿no? Y que es una parte del atractivo, ese atractivo de rebelión que buscaban, ¿no? Movimientos de izquierda. Y luego, yo creo que quizás la diferencia más grande, a lo mejor entre, tú me dices, pero a mí entre su enfoque y el mío, yo creo que quizás yo sí que estoy muy obsesionado con el tema de la hegemonía, es decir, cómo se le gana, o sea, cómo se convence a la gente, cómo convences tú mejor que ellos, ¿no? Y entonces creo que ahí desde mi punto de vista, el libro está muy centrado en cómo grupos militantes ejercen como vanguardia para impedir actos de otros grupos, ¿no? Pero no está tanto la pregunta de cómo se convence mejor que... O sea, está, pero a mi modo de ver no es la central cómo se convence mejor que ellos, ¿no? Creo que son complementarias, pero bueno, yo creo que esa sería como la gran diferencia. Y ya lo último que decías sobre Polonia y Kaczynski, creo, estoy casi seguro que Abascal estuvo en Polonia en marzo, hace 2 meses. Lo que pasa es que si tú fuiste en diciembre, hubo una reunión entre el Vox y Ley y Justicia y Ley, nunca sé si es Ley y Justicia o Justicia y Ley, pero bueno, tiene un nombre muy gracioso, se llama el PiS, el partido polaco. Pues tuvieron una reunión aquí en España, en Melilla, y después aquí en Madrid, justo 2 días antes de las elecciones, porque los polacos del PiS quieren convencer a Vox, y prácticamente están convencidos ya, de que entren a su grupo, al grupo europeo donde están los polacos, que se llama ECR, y que eso es peculiar porque es un grupo de rebotados, es una escisión del Partido Popular Europeo. O sea, es una especie de Vox en realidad, ¿no? Una escisión entonces es un grupo
que es euroescéptico, muy liberal en lo económico, muy conservador en lo moral, pero que tiene una cierta respetabilidad, ¿no? Porque es gente, como tú decías, de corbata, que sabe gestionar bien, que puede vender gestión, ¿no? Que está en el gobierno, y de hecho ellos se contraponen mucho con Marine Le Pen y con Salvini ellos no tienen experiencia de gobierno, ¿no? Nosotros sí. Entonces están tratando de convencer a Vox por ahí, ¿no? Si te metes con nosotros, tienes una cierta credibilidad, y en cierto modo, y además hay una comunión ideológica, es decir, Vox también es un partido neoliberal en lo económico y conservador en lo moral, ¿no? Cosa que otros partidos, por ejemplo, la cuestión del neoliberalismo es un poco más complicada, ¿no? La última, lo que decías de la denominación fascista. Claro, o sea, entiendo lo que tú dices. Cuidado, no vaya a ser que por no llamarles fascistas no estaremos subestimándolos y entonces luego nos la cuelen, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso está muy bien. O sea, me ha gustado mucho eso del libro, porque es verdad que en los años 20 y en los años 30, digamos que la izquierda, tanto marxista como libertaria, está mirando otra cosa, está mirando la crisis del capitalismo y está mirando al fascismo como una especie de derecha más o derecha excéntrica, si quieres, ¿no? Pero yo creo que claro, eso en los años 20 y 30. Yo creo que ahora la experiencia del fascismo está muy presente, ¿no? Y no solo eso, sino que, o sea, yo sí que creo que está tan presente que, de hecho, como decía antes, estos grandes partidos juegan a crear el pánico moral, ¿no? y a suscitar reacciones en clave moral. Y a mí eso es lo que no me convence. Es decir, no sé hasta qué punto simplemente la censura moral, el pánico moral sirve para algo más. O sea, está bien, pero creo que a mi juicio es más interesante entender qué cosas funcionan, por qué seducen, por qué logran mayorías, o por qué, en el caso de Francia, lo que decía, por qué hay 4 millones de personas en 2006 y 11 en 2017 que votan por Marine Le Pen, frente a muchas menos que votan por otras opciones, digamos, más de izquierdas, ¿no? Aún así, es posible que en la experiencia de Francia y de Mélenchon haya algo a lo mejor que aprender. No sé. Sí, voy a responder a un elemento, no todo, y tal vez estás de acuerdo con esto, pero vamos a ver. Obviamente, en un sentido, casi toda la política es convencer a otra gente de estar de acuerdo contigo. Pero, obviamente, pero para una gente no obviamente, este ocurre en contextos de poder, en contextos sociales. En el caso del antifascismo en los Estados Unidos, hay gente que dice, mejor tener una conversación con la ultraderecha o hacer una campaña para decir, estás equivocada, debes estar esto y esto y esto. Bueno, en el caso, por ejemplo, de el movimiento para la liberación de la gente negra en los Estados Unidos, la historia que aprendamos en la escuela es que después del ejemplo de Martin Luther King y Rosa Parks, la gente blanca o la mayoría cambiaron sus opiniones a través del poder del discurso. Pero lo que ocurrió fue más que el precio social de ser racista fue más alta. Y en las décadas 70, 80, 90, políticos, élites no podían decir soy racista o gente blanca son superiores. ¿Por qué? No porque hubiera esta opinión, pero porque el precio social fue demasiado alto. Y con el caso de Trump, lo que él y el alt-right están intentando hacer es bajar ese precio, crear contextos donde se puede decir soy blanco, soy orgulloso de la historia de Grecia, aunque ellos no eran de Inglaterra. Bueno,
soy orgulloso de Grecia y todo esto. Entonces, sí, debemos convencer al otro, pero en el contexto de luchar contra el fascismo, a veces es suficiente incrementar el precio social de hacer estos argumentos y hacer que es muy, muy, muy difícil de promover estas perspectivas. Y a veces no tienes que, y a veces no se puede convencer a la mayoría de la gente de su perspectiva, pero a veces no tiene que hacerlo. Obviamente sería ideal convencer a todos, pero si se puede frenar un grupito antes de llegar a este punto, se puede tener éxito también. Como quieras. Bueno, muy buenas tardes. Voy a intentar ser breve porque ya son las 9, así que en primer lugar me gustaría agradecer enormemente pues eso, todo cómo se han tratado algunos de los temas del libro, al menos personalmente para mí ha sido muy enriquecedor, y esto es más bien una apreciación, y es ¿qué consideráis vosotros, Marc, como historiador, y bueno, Guillermo, o alguna de las personas aquí presentes, en el sentido de darle realmente importancia a explicar el auge de esta derecha radical desde una concepción global, en el sentido del ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Porque estamos viendo que al final muchas personas expertas en el campo de las relaciones internacionales hablan de una posglobalización, ¿no? A partir sobre todo desde el 2008. Y en este sentido, estos actores que vemos, disruptores, pues terminan siendo un poco ajenos al establishment, ¿no? a esa élite política que no ha sabido atajar pues todas esas consecuencias negativas de la globalización. Y creo que personalmente considero que cuando se está hablando de esto es importantísimo hacer referencia a la globalización y a todas esas personas marginadas que ha traído consigo, ¿no? Sobre todo en los países avanzados. Y como hemos visto que esta globalización pues al final ha generado una desigualdad enorme y una brecha enorme en los países avanzados, aún generando pues un acercamiento entre países en vías de desarrollo y avanzados. Sí que es cierto que a nivel interno ha generado una desigualdad enorme. Y la capacidad, ¿no? También hablaba Guillermo de esa estrategia que hay que realizar en el sentido de cómo estos actores pues han tenido la capacidad de canalizar ese descontento, ¿no? También se hablaba un poco de abrazar el discurso del odio, pero al fin y al cabo pues han sabido generar agencia. Y creo que esto también hay que tratarlo, no desde un análisis moral, sino desde un análisis de la estructura, en el sentido de pues analizar quién dice qué, cómo lo dice y con qué efectos, ¿no? Sí, en el contexto de los Estados Unidos, por ejemplo, por muchos años ambos partidos fueron los partidos de globalización capitalista. Y obviamente estamos hablando de globalización capitalista. Y hay una crítica de la derecha de esto y una crítica de la izquierda. Y en el contexto de los Estados Unidos, Trump articuló una crítica de la derecha y Hillary Clinton intentó hacer esto un poquito, pero demasiado tarde. Y es una razón por qué ella perdió. En el movimiento se dice antiglobalista de los fines de la década 90 y los principios de 2000 en los Estados Unidos, algunos escritores escribieron sobre cómo una unidad entre la izquierda y la derecha en contra de la globalización. Y mirando atrás fue un error, porque en mi opinión, porque daba un espacio para esta crítica de la derecha. Y es tal vez un ejemplo más obvio del fracaso de la izquierda, porque oposición al neoliberalismo debe ser identificado con anticapitalismo, no con nacionalismo. Sí, de hecho hay
Es verdad que se suele pasar por alto esto de que a finales de los 90 y principios de los 2000, ¿no? Hay una parte de la extrema derecha que hace un giro, digamos, y de pronto abraza posiciones antiglobalización desde una perspectiva que ellos llaman diferencialista, ¿no? Como nosotros somos los... O sea, allí donde la izquierda es racionalista y homogeneizadora, nosotros somos los que defendemos las particularidades nacionales de cada país, porque defendemos las identidades nacionales, ¿no? Ahí hay un autor francés que se llama Alain de Benoist, que trabaja mucho eso y que es un tipo que efectivamente se mueve, quiero decir, él viene de la extrema derecha y ahora se mueve en ese espacio extraño en el que dice, no soy de extrema derecha, pero bueno, o sea, digamos, él supo aprovechar, ¿no? esta especie de ventana de oportunidad que abrieron los movimientos antiglobalización, ¿no? Para colarse ahí y para colar ahí y para introducir ahí a ciertos grupos de derechas, ¿no? Pero sobre lo que decías digamos, la relación, si he entendido bien, o sea, tu pregunta iba como desde qué perspectiva abordan las relaciones internacionales o desde un plano internacional estas derechas identitarias. El caso que mejor conozco es el del Frente Nacional, bueno, ahora se llama Reagrupamiento Nacional, y entonces ahí, y que yo creo que en Trump es parecido, pero no me atrevería a decirlo, ¿no? Que es cómo han sabido enarbolar la retórica de la protección, ¿no? Y Marine Le Pen hablaba todo el rato de hacer patriotismo económico y proteccionismo inteligente, lo llamaba, ¿no? Y le decía a la gente, no te preocupes, la globalización es la guerra de todos contra todos, es el mercado salvaje, ¿no? Y yo lo que te prometo es que te voy a dar un entorno de protección, ¿no? Es decir, de protección identitaria, es decir, de que no te cuestiones quién eres o tu identidad nacional con estas raíces siempre en el catolicismo, pero tampoco tu economía, es decir, de pronto por eso conciben a la nación como si fuera un paraguas o un techo que te protege del vendaval que hay fuera, ¿no? Y de hecho ellos siempre usan, y aquí Vox también lo hace, la metáfora para hablar de naciones, siempre hablan de casas. ¿No? Digamos, los periodistas progres suelen decirle a este tipo de políticos, no, pero es que ustedes quieren poner muros, ¿no? Eso está muy mal, ¿por qué ustedes quieren poner muros? Y ellos dicen, no, nosotros no queremos poner muros, ponemos puertas, porque ellos identifican la nación con una casa y dicen, no, la nación es la casa y evidentemente yo como tú en tu casa o como tú en tu casa tengo una puerta, entonces yo dejo entrar a quien quiero y a quien no cierro, ¿no? Entonces esta cosa como de, yo, Marine Le Pen, soy la, digamos, jefa de familia, la matriarca de la casa, que si te metes aquí te protejo tu economía, ¿no? Te protejo tus derechos sociales y por eso empiezan a hacer un discurso que llaman soberanista social, ¿no? Bueno, también feudo, sí, pero que me parece interesante cómo, o sea, en el fondo luego, eso es más en el plano retórico, después en el plano programático, en el fondo es un programa de capitalismo nacional clásico, ¿no? Pero cómo usan toda esta retórica de la protección, ¿no? Yo creo que ahí vaya, han sabido tocar una tecla, ¿no? de la sensación de desamparo que tiene mucha gente, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? Y creo que hay, por ejemplo, en un mitin de Marine Le Pen en el norte de Francia, que es una zona muy tradicionalmente era minera, muy de izquierdas, tradicionalmente del Partido Comunista, y que en los últimos años se ha convertido en el feudo del Frente Nacional. Claro, era muy interesante que Marine, cómo ella unía esto, ¿no? Ella decía, yo defiendo los derechos sociales frente a los socialdemócratas traidores y frente a la derecha, no dice la derechita cobarde, pero la derecha neoliberal, ¿no? Y lo curioso, claro, lo curioso es que dice, no defiende los derechos sociales porque sean justos, sino porque son franceses. Ella dice, en Francia nos hemos dado una forma de vivir que es un cierto estado del bienestar, ¿no? Entonces, como yo defiendo y ese estado del bienestar forma parte de una forma de vivir y de una identidad.
Entonces, si yo defiendo la identidad francesa, defiendo el estado del bienestar. Pero no porque sea justo, sino porque es francés. Pero, claro, eso en un entorno donde hay un paro muy fuerte, donde hay una tradición de izquierdas, ella puede recuperar elementos, y ahí como retoma elementos del Partido Comunista de los años 80, incluso, y lo cita, y dice, esto es un discurso de tal, que conecta con la memoria sentimental de la gente que está ahí, que ha votado al Partido Comunista, o que su padre ha votado al Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que ahí, ese discurso de la protección a mí me parece muy... Bueno, pues una de las claves de las cosas por las que les va bien. Y creo que Trump, en el fondo, claro, otra cosa es que sean honestos o no, pero que también ha habido un cierto discurso de la protección, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos? Sí. Ah, sí, ok. ¿Quieres más? No. No, ok. ¿Cuántas más tenemos? Porque tal vez podemos responder a unos como un grupo y ya. Sí. Sí, uno... ¿Hay alguien más? La última oportunidad de la noche. Ok, vamos a terminar con esta pregunta. Gracias. ¿Puedes hablar un poquito sobre las milicias y la relación que tienen ¿En los Estados Unidos? sí, Yeah. con la extrema derecha y la alt-right? Sí, como saben ustedes, hay muchas armas en los Estados Unidos, hay milicias, la mayoría de la derecha, hay esta tradición de milicias desde la Revolución Americana, y hay un como escepticismo o sentimiento antigubernamental en la derecha que existe entre esta gente. El ejemplo tal vez más famoso fue Timothy McVeigh en 1991 con la explosión del edificio gubernamental en Oklahoma City. Recientemente hay en los Estados Unidos milicias de la izquierda, por ejemplo, Redneck Revolt, Huey P. Newton Gun Club, Trigger Warning y otros. Y Redneck Revolt, por ejemplo, intentan venir a, decimos, gun shows, eventos de armas, para hablar con la gente, porque usualmente son gente de regiones rurales, gente blanca, conservadora, y hablar con ellos, porque el Partido Democrático tiene como una asociación con las ciudades, no con el país rural. Entonces, hablar con ellos para cambiar sus opiniones. A veces esto ha tenido éxito, probablemente, usualmente no. Pero hemos visto protestas de la ultraderecha donde la presencia de la izquierda tiene grupos con armas, y en la prensa las cosas más interesantes desde la perspectiva de los periodistas son máscaras y armas, y cuando hay a los dos es muy interesante. Hay debates sobre los buenos y malos de usar armas de la izquierda, pero hay grupos, pero no creo que hemos visto conflictos con armas en este sentido. Pero también me refería a la milicia de la derecha. Sí, como Three Percenters y otras. Existan, son importantes. Hubo ejemplos de como conflictos con el gobierno en ranches, espacios rurales. Bueno, lo siento, estoy un poco cansado y no tengo más sobre milicias, lo siento. Bueno, pues Okay. Gracias gracias a todas y todos.